Estamos de vuelta en 8 Magazine Verano y ya lo saben que hoy ha comenzado esa vuelta ciclista a Burgos y estos profesionales saben perfectamente la dieta que tienen que seguir para aprovechar y sacar el máximo rendimiento a sus capacidades. Bueno, pues hoy con nuestras profesionales en nutrición vamos a hablar de cómo se deben alimentar todos aquellos aficionados al ciclismo o que van a comenzar a coger la bici. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué hay que comer antes, durante, después? Todas esas dudas nos la aclaran nuestras chicas de NutreBurgos. Por un lado, Lucía Corral, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Marina Melchor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verte, Marina? Sí, desde hace ya 2 semanitas, pero muy contenta de estar aquí de nuevo. Ay, nosotros de tenerte. Bueno, de teneros a las dos. Alba hoy no la tenemos, está descansando, ¿no? Hoy le ha tocado descanso. Unas vacaciones bien merecidas, la verdad. Desde luego, que menudo tú te lleváis. Chicas, como decimos, que ha comenzado la Vuelta Ciclista a Burgos y todos sabemos que llevan una dieta pues muy específica para que puedan rendir lo mejor posible. El ciclismo profesional, ¿cuál diríais que son las características principales de esta alimentación? Al final, lo importante en el ciclismo profesional es la fase del entrenamiento, el antes de los días previos a esta Vuelta a Burgos y sobre todo la preparación, los meses de antes, ya que todo lo que pongan en práctica ahora lo han tenido que ensayar fuera de temporada, porque si no, no se puede improvisar el día de la competición. O sea, que es una alimentación que, como decimos, es una base y esto ya va de tiempo. Sí, sí, al final, eso es súper importante, que al final que esté bien planificado y que se haya visto que no hay molestias digestivas, que está perfectamente adaptada a la persona para evitar problemas, que haya los problemas del directo, vaya. Nosotros no nos vamos a meter en una dieta estricta de profesionales de élite, sino de aficionados al ciclismo. ¿Qué características tiene que tener su alimentación? Yo creo que lo primero, antes que fijarnos en la alimentación, es fijarnos en el tipo de ejercicio o deporte que vamos a hacer. Es decir, no es lo mismo salir a pasear con la bicicleta un domingo por la tarde con tus hijos y estar 2 horas o 3 horas andando en bicicleta, pero a un ritmo muy pausado y con tranquilito, pausas. Vamos, de paseo. Eso es, que salir a andar en bicicleta, pues 4, 3, 5 días a la semana, un par de horas, 3 horas, a un ritmo bastante exhaustivo y que a nivel físico te requiera bastante esfuerzo y vayas a quemar todos esos depósitos de glucógeno que tienes. Entonces hay que saber diferenciar qué tipo de deporte vamos a hacer. Vale, lo primero, cada uno en su casa, si sabe que coge la bici para ir de paseo a lo verano azul, que no es lo mismo que coger la bici para ir al monte, para hacer largo recorrido. Esto es. cada uno hay que ser sincero con uno mismo, porque no va a ser lo mismo y no hay que cogerse lo mismo tampoco. En los entrenamientos, ¿qué diríais que comer y cuánto? Lo importante es tanto la comida de antes como el durante. Al final va a depender mucho de lo que ha dicho Marina, del tipo de ejercicio que sea, y también dentro del ciclismo no es lo mismo el ciclismo de montaña que el ciclismo de carretera. Hay que tenerlo también eso en cuenta y también las comidas de después. Entonces planificar tanto la comida de antes, el durante, llevarlo bien planificado. Pues por ejemplo, si voy a salir con la bici por el pueblo o por el pueblo de al lado, ¿dónde voy a tener puntos de agua? Tener eso presente o evitar las horas de calor, que ya hemos hablado de esto otros días. Y luego también el después. Si quieres ya vamos más concretamente a cada parte, pero en realidad es tanto importante el antes como el durante como el después. Las tres, igual. Eso es. Eso es. Pues supongo que las tres, lo mismo, la hidratación súper importante, que nadie, porque si no luego nos dan las pájaras y esas cosas. Eso es. ¿Y qué tenemos que comer antes de ir con nuestra bici, por ejemplo? No sé, nos vamos a meter vamos a darle un poquito más de caña, nos vamos a ir pues como, por ejemplo, de monte. Vale. Pues lo más importante al fin y al cabo va a ser la cantidad de hidratos de carbono que consumamos. Al fin y al cabo son nuestro combustible y necesitamos llegar a los requerimientos para, por un lado, que no nos dé la pájara, como bien se dice, a mitad de trayecto y para rendir bien y aguantar bien durante todo el trayecto. Entonces es importante, bueno, diferenciar entre hacer deporte ciclismo por la mañana o hacerlo por la tarde. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por la tarde, pues tenemos el desayuno, el almuerzo y la comida para meter estos hidratos de carbono. En cambio, si lo hacemos por la mañana, pues a lo mejor solo contamos con el desayuno y tenemos que tener incluso presente la cena del día anterior. Entonces habría que también diferenciar vale, entre... o sea que si salimos por la mañana, por ejemplo, nos quedamos ahí, salimos por la mañana, tenemos que tener en cuenta la cena Eso anterior. ¿Y cómo debe ser esta cena?
Pues tendría que ser una cena, como ha dicho Marina, rica en carbohidratos, que podría ser, por ejemplo, pues, pasta con champiñones y algo de proteína, que pueden ser unos filetes, o la opción vegetariana podría ser la pasta o el arroz con champiñones, acompañado de tofu, por ejemplo, bien de carbohidratos, que en este caso irían en forma de arroz, de pasta, de patata. Entonces, que esta comida que siempre sea rica en hidratos de carbono y que ya empecemos también un poco a estar bien, a incluir agua, vaya, a estar hidratados. Aunque dices, bueno, voy a beber agua para irme a dormir, pero no... Claro, luego nos levantamos 80 veces al baño, es que siempre me pasa, es que tengo un sistema depurativo maravilloso. Eso también es otro factor muy importante. El tema de la hidratación ya lo hablamos en un programa hace 2 o 3 semanas, pero también es importante el descanso. Y si tú, por ejemplo, te hidratas bien por la noche, pero después te vas a levantar 5 veces al baño a hacer pis, pues a lo mejor no te merece. Hay que tener un poco control y un buen equilibrio. Sobre todo, por ejemplo... Entonces, cenar igual prontito, hidratarnos prontito. Eso es. No, justo cuando nos vamos a meter a la cama. Eso sería una buena opción, y asegurarnos, pues, ir al baño justo antes de irnos a la cama para evitar levantarnos por la noche. Y lo mismo con la vuelta ciclista. Al fin y al cabo son 5 días consecutivos que exigen mucho a nivel de rendimiento físico y hay que tener unas pautas de alimentación y hidratación muy claves, pero el descanso es otro factor fundamental. O sea que cenamos prontito, bebemos bien de agua en esa cena durante y, pues no sé, pues una horita antes o así, hora y media antes de irnos a dormir, pues ya podemos parar, ¿eh? Sí, sí. Que no es necesario seguir, que luego no descansamos. Eso es. A la mañana siguiente, el desayuno. ¿Cómo tiene que ser ese desayuno antes de salir con la bici? Vale, una cosa muy importante es que tiene que ser un desayuno con el que tú estés cómodo. Es decir, si yo no estoy acostumbrada y cambio justo el desayuno el día antes de la competición que decía o el día antes que voy a hacerme una ruta más larga, puede que me siente mal, que a nivel digestivo pues me cueste más hacer la digestión y me vaya a ralentizar. Claro, Entonces, por ejemplo, alguien que no está acostumbrado a desayunar o que desayuna... Esto no se tiene que hacer, pero bueno, que desayuna un pollito, una cosita así, y de repente vas a ir con la bici, se viene arriba y dice, bueno, pues voy a desayunar contundente. Esto es un peligro. Eso es un peligro y eso a veces pasa. Más que nada porque hay que entrenarlo también. La comida al final forma parte de esa planificación deportiva y hay que tenerla en cuenta. Entonces, algunas cosas que podemos incluir en este desayuno, pues puede ser, por ejemplo, pan con mermelada. Así como para población general, la mermelada no es uno de los alimentos más saludables por el hecho de que tiene azúcar añadido. En este caso necesitamos energía a corto plazo porque nos vamos a ir de ruta larga. Entonces puede ser una opción, una pieza de fruta, como puede ser un plátano o una manzana, o incluso algo de proteína, pero que sea pobre en grasa, como podría ser, por ejemplo, el queso fresco. Podemos acompañar nuestra tostada de un poco de queso fresco o incluso de un yogur natural. Y también otra opción que podemos hacer es meter un café, ya que la cafeína es una de las ayudas ergogénicas que se utilizan en ciclismo. Que al final, si estamos acostumbrados al café, podemos aumentar un poco la dosis, siempre habiendo probado antes, no vayamos a... Así vamos a ir como las motos, ¿eh? Eso No puede es. ser. Sí, sí. Y si no, pues podemos probar, incluso hay cápsulas de cafeína que pueden estar indicadas dependiendo del tipo de ejercicio que vayamos como a hacer. una pastillita de café. Sí, es concentrado de cafeína. Ah, uy, no sabía Sí, yo sí. eso. Uy, Solo pues que alguno que hay no que se le acerque entrenarlo. una cápsula de esas. Porque claro... Perdón, que es que me estoy escuchando a los compañeros y me estoy imaginando alguno que cuando hacemos los viajes a la máquina de café, como se enteren que soy de las pastillitas, a ver si nos las van a poner en la mesa o algo, y dicen ya no hay excursión a la máquina. En fin, volvemos a la bici. Hemos desayunado bien, hemos hecho la noche anterior todo lo correcto y durante el trayecto, ¿es recomendable llevarse algún tipo de alimento? Lo mismo, seguimos enfocándonos en los hidratos de carbono. ¿Cómo podemos conseguir estos hidratos de carbono? Pues hay diferentes fuentes. Por un lado podemos obtenerlos a través de una pieza de fruta, por ejemplo, un plátano, unos dátiles, que son también bastante cómodos de transportar, que los podemos comer con una forma bastante rápida y sin que nos suponga una molestia. Y después estarían las versiones de, por ejemplo, barritas o geles, que estos estaría bien acompañarlos de algo de agua para poder absorberlos de una forma correcta y seguir manteniéndonos hidratados. O por otro lado, las famosas bebidas isotónicas, que esto también es fundamental, elegir una bebida isotónica de calidad, que tenga hidratos de carbono y que también tenga algo de sal común, de sodio, porque para reponer esos electrolitos que hemos perdido sobre todo a través de la sudoración.
Entonces eso sería como los puntos claves a la hora de el durante. El durante. Y una vez hemos parado ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada más parar, lo primero es tirar. No, pero hablando de alimentación, tenemos que hidratar, meter proteína, recargar esos sustratos energéticos con carbohidratos, sobre todo si vamos a salir al día siguiente otra vez, pero sobre todo intentar, aparte de beber agua en función de la sed, mantener esa ingesta de agua, y ya no solo de agua, como ha dicho Marina, agua y electrolitos, sal, potasio. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, podría ser ahora en verano, pues un gazpacho, que además nos va a hidratar, acompañado de una ensalada con patata, con una ensalada campera tradicional, con patata, con atún, Sí. con huevo, que al final es un alimento fresquito que también nos está aportando hidratos de carbono en forma de patata en este caso, y ese plus de hidratación pues con las verduras y las hortalizas frescas. Y ya la cosa se complica un poco si salimos por la tarde, porque claro, aumenta, hay otra comida, parte de la cena de la noche anterior, tenemos el desayuno, almuerzo que no almuerce, la comida, y En claro, este nos caso, enfrentamos a la bici. Sí, se podría decir que lo que podríamos hacer respecto al caso que hemos planteado actualmente, ahora mismo, es la cena que habíamos planteado del día anterior, hacerla una cena normal y esa cena transportarla a la comida del día que salimos a andar por la tarde. Hacer el desayuno y el almuerzo amiga. un poco como hemos dicho, y la comida antes, pues hacerla como la cena, con una buena carga de hidratos de carbono, con unas fuentes de proteína y con las mínimas cantidades de grasas posible. ¿Para qué? Para que tampoco se nos haga una digestión pesada y estemos en la bicicleta y con la tripa todavía llena. Claro, porque eso es lo que da miedo, no calcular las proporciones de la comida y sufrir luego pues, por miedo a decir, ay, me va a quedar sin energías y tal, y luego que nos sintamos tan llenos y la digestión va a un trabajo y un desgaste energético Sí. también. Sí, hay que tener eso en mente, por eso es importante que la comida antes del ejercicio sea unos 45 minutos, una hora, también depende de cuánto vayamos a comer. Incluso a veces se recomienda el como 2 horas antes y luego 45 minutos antes pues me como, por ejemplo, una barrita energética o un plátano, todo eso acompañado ya de hidratación, de bebida isotónica, por ejemplo. Estamos Para ir hablando durante todo el rato. Uy, perdona, debes decir algo más. No, nada. Digo, estamos hablando para que todos entendamos los carbohidratos. Los estamos nombrando en todas las comidas. ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué papel tienen? ¿Y qué nos suponen para nuestro cuerpo? Vale, al fin y al cabo los hidratos de carbono se almacenan, bueno, tanto en el músculo como en nuestro hígado. Y cuando nosotros hacemos actividad física sobre todo extenuante, lo que vamos a hacer es que nuestros músculos, para que funcionen bien y puedan moverse y puedan mover la bicicleta en nuestro organismo, van a utilizar esos hidratos de carbono. Entonces, cuando se nos agotan los hidratos de carbono que tenemos dentro de los músculos, vamos a tirar de las reservas, que en este caso las reservas estarían en el hígado. Entonces nosotros, ingiriendo una buena cantidad de hidratos de carbono previas, durante y después, vamos a asegurarnos llenar bien antes de hacer deporte esos depósitos de hidratos de carbono en los músculos. Mientras hacemos el deporte, pues que no se lleguen a vaciar del todo, y después de hacer deporte, pues lo que se hayan vaciado esos depósitos de hidrato de carbono en nuestros músculos, llenarlos de nuevo. Fíjate, los hidratos de carbono Sí. que son como los grandes enemigos cuando alguien se quiere poner a dieta. Mal hecho, eso no lo habéis enseñado vosotras, que Sí, mal hecho aquí- eliminarlos del todo de la dieta, no se tienen por qué. Aquí hay que tener en cuenta, Sandra, que, como ya hemos dicho alguna vez, hay diferentes tipos de hidratos de carbono. Al final, los hidratos de carbono son monedas energéticas. Entonces, es la moneda que utiliza nuestro cuerpo para producir energía, que la puede obtener, como ha dicho Marina, en un primer momento de lo que comemos, por eso es importante la comida de antes, pero cuando se acaba la comida de antes tiene que tirar de los depósitos. Entonces, por eso es tan importante pues, la cena del día antes o incluso prepararlo 3 o 4 días antes, hacer una pauta concreta para preparar una competición 3 o 4 días antes de que sea el día decisivo, para recargar esos depósitos y que no tengamos problemas. También hemos hablado de la proteína. La proteína. La proteína es fundamental, al fin y al cabo, para mantener. La proteína conforma la estructura de nuestro organismo. Entonces, también cuando hacemos deporte, actividad física, vamos a desgastar algo más de proteína, algo más de musculatura que en una situación sedentaria. Entonces, sí que es verdad que tenemos que añadir ese extra de proteína, pero muchas veces, que es lo que pasa en general a la población general, es que abusamos en exceso de esa cantidad de proteína. Y muchas veces también es más importante distribuir bien la proteína a lo largo del día que consumir gran cantidad de proteína. Es decir, en vez de comernos
una gran fuente de proteínas en una comida o una cena, a lo mejor es más interesante meter un poco de proteína en el desayuno, un poco de proteína en la comida y un poco de proteína en la cena. Distribuirla, vaya, Eso no darnos es. el atracón de proteína, por así decirlo. Eso es. Y en cuanto a las grasas, en este tipo de deporte, ¿son recomendables? ¿Poquito, mucho? Si nos centramos en el día de la competición, las grasas lo que van a hacer es que nuestra digestión sea más lenta. Entonces no nos interesa, porque no nos interesa sentirnos pesados. Entonces las grasas del día de la competición vamos a intentar minimizarlas y reducirlas lo máximo posible. Es decir, a la hora de cocinar vamos a priorizar pues, la plancha, el horno, el hervido, el cocido, al frito, a los guisos. Más que nada por eso, porque ese día lo que necesitamos es sentirnos ligeros para poder coger la bici y ir a por todas. ¿Y qué alimentos desaconsejaríais por completo a una persona que va a estar, pues eso, tiene una pequeña competición a un nivel, pues eso, no tan top como esta Vuelta al Ciclista a Burgos, pero que tiene una competición y tiene que prepararse, tiene que más o menos seguir, como decimos, una dieta, mejor de días atrás que no justo el día antes? ¿Qué alimentos le recomendáis que vaya desechando porque no le van a hacer bien o no va a sacar tanto rendimiento? Pues mira, por ejemplo, algo que puede sonar un poco hasta contradictorio dentro del mundo de la nutrición, sería incluso interesante si vamos a hacer una competición no de un día sino de varios días como la Vuelta a Burgos, sería restringir o limitar la fibra que consumimos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si los días previos a la competición limitamos la cantidad de fibra, vamos a disminuir el residuo gástrico, es decir, podemos ir más ligeros a la competición. Y a lo mejor esto también puede suponer pues, incluso ese extra que a lo mejor no contábamos con ello y pues, nos puede ayudar a la hora de sentirnos más ligeros, de ir menos pesados y de, al fin y al cabo, a nivel de ciclismo, cada kilogramo cuenta, y 1 kilogramo más que incluso lleves tú a modo de agua te está pesando y lo vas a notar al cabo de cuando llevas unos cuantos kilómetros recorridos. Entonces eso podría ser una opción. Por ejemplo, estamos acostumbrados a consumir pan integral, pastas integrales, frutas, verduras, que también hay que mantenerlas, pues a lo mejor sustituir esos integrales los 3 días previos a la competición por sus primos, los refinados. Eso podría ser una opción, encima que a veces choca un poco porque es sí, porque limitar siempre la fibra. Introducir pues eso, alimentos con alto contenido en fibra, pero claro, pero podría ser interesante. En este caso puede ser contraproducente. Eso es, y después el tema de las grasas que ha comentado, intentar limitarlas un poco justo el día previo, las horas previas a la competición, pero en el resto de alimentación, si lo que tú sueles comer te funciona, pues seguir con ello. Si quieres probar algo diferente, probarlo cuando vayas a hacer una prueba, un ensayo, un día normal y corriente, no el propio día de la competición. Vale, o sea que nos hemos quitado, bueno, ahora mismo no se me está escuchando porque me están cambiando las pilas, así que salimos tras en pantalla. ¿Ya se me escucha? ¡He vuelto! ¡Ay, qué alegría! Para los oídos. Que se me acabó la pila y es raro en mí que se me acaben las pilas, me quedo así como... era un conejito, ¿no? Del Duracell. Sí. Igual, pues sí. me quedo como el conejito de Duracell, el que le ponían las pilas de Duracell, no, las otras, las malas. Como decimos, las grasas las limitamos, la fibra también, y por supuesto todo lo que sea ultraprocesados y tal, eso ya que decir, ¿no? Eso... Sí. De todas formas, aquí es súper importante que cada atleta y cada caso es concreto y hay que analizarlo de forma específica, porque igual ahora estamos diciendo cosas como muy generales y, eso es, hay se que puede tener en cuenta malinterpretar. y vamos a remarcarlo. Esto es de modo general. Luego ya cada uno puede tener una patología pues intestinal o alergias, intolerancias, entonces eso ya... ellas os dicen en Nutriburgos qué os va bien, qué os va mal. Esto es a modo general. Sí, eso es. Entonces, sí, una de las cosas también que podemos restringir es el alcohol, por ejemplo, que ya lo hemos hablado alguna vez, o incluso las bebidas carbonatadas como puede ser el Aquarius, que a veces se fíjate, el Aquarius, que pues bueno, eso que se abusa mucho cuando se hacen ese tipo de deportes. Se asocia el Aquarius como una buena bebida isotónica y realmente no lo es, porque no contiene, lo que ha dicho antes Marina de los electrolitos, no tiene el contenido en electrolitos. ¿Y dónde ideal. podemos conseguir una bebida que tenga pues eso, el contenido en electrolitos y así, que sea buena, vamos, bien, que no valga? Podemos revisar, siempre podemos contar con pues, suplementación deportiva un poco más técnica, pero podemos hacernos nuestra propia limonada en casa
que puede ser nuestra bebida isotónica, que sería hacerla con limón, con agua, con bicarbonato cálcico, que al final es lo que se utiliza a veces hasta pues para desatascar y así, con sal y con azúcar, y nos la podemos hacer. Y tendríamos nosotros. nuestra propia bebida isotónica, Sí, por así decirlo. sí, sí, sí. Oye, Al final, genial, chicas. Hay opciones, para opciones todo. para todos los todo. bolsillos y para todos los gustos. Totalmente. Marina, Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en 8 Magazine Verano, por darnos estos tips que, aprovechando que ha empezado la Vuelta Ciclista a Burgos, pues oye, todos los aficionados al ciclismo, pues mira, aquí tienen unas pequeñas pautas, unos pequeños consejos, y luego cada caso es un mundo, y eso ya, dudas ya más concretas, ellas os dicen en Nutriburgos. Muchísimas gracias Muchas a las dos. gracias.